Señor, por siempre. Te adoro, Señor, por siempre y siempre. Tu presencia da vida a mi ser, y en ti ahora yo puedo ver. Tu presencia me da fuerza, soy Señor. Tu presencia da vida a mi ser, y en ti ahora yo puedo ver. Tu presencia me da fuerza, soy Señor. Siempre
oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y de acuerdo con el tema que vamos a estar dialogando hoy, vamos a cantar un himno. Cristo está buscando obreros, que es uno de los himnos que se usa en las misiones. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Ahora pasamos para la segunda parte, para tener todo el tiempo para la actividad que vamos a celebrar hoy. Dios les bendiga. Gracias, Ana Ruth. Voy a pedirle, ¿verdad?, al otro invitado que vaya pasando por ahí, se vaya acomodando por ahí para ya mismo comenzar. Déjeme decirle algo bien cortito antes de comenzar, porque siempre pasan cosas graciosas, cosas bien divertidas. Normalmente usted sabe que los martes y los jueves estamos en el salón, ¿verdad?, siempre reunidos, y yo quise hacerlo aquí hoy. Quería que estuviese en un sitio espacioso, ¿verdad?, con un poquito más cómodo. Así que ayer lunes, estoy medio perdido. O sea, ayer lunes, después que todo el mundo terminó en la iglesia, yo me quedé aquí un ratito acomodando todo esto que usted ve aquí. Salí aquí como a las 10:30 de la noche, más o menos acomodando. Y yo dije, voy a acomodarlo porque yo sé que mañana va a ser un día jorado y yo no quiero, ¿verdad?, estar corriendo. De hecho, tenía una reunión, ¿verdad?, con Corepo allá en Gurabo. Así que vine por la mañana aquí a la iglesia, hice lo que tenía que hacer y ya como por la tarde me voy para allá, para Gurabo, a la reunión de Corepo. Y yo dije, pues, yo dejé todo acomodado. La reunión salí como a las 5:30. Llegué aquí corriendo y como siempre pasa, cuando uno está tardecito, pues un montón de cosas no me cuadraban. Así que tuve que ponerme a correr, a cuadrar todo, pero todo cuadro. Pero digo todo esto porque lo gracioso es para que usted vea las horas, ¿verdad? Lo gracioso es que comenzamos ahorita, ¿verdad?, la transmisión y yo hablando aquí feliz de la vida, estaba en mute y estaba la gente escribiendo, no, pastor, no se oye. Pues no se escuchaba porque el pastor no había quitado el mute. Así que mis disculpas a todos los que están conectados, ¿verdad?, a esta hora, pero fue que se me olvidó quitarlo. Ya está debidamente conectado, así que ya lo está escuchando. Invitamos, si usted nos está viendo a través de YouTube o a través de Facebook Live, como siempre les invitamos, mire, debajo de la pantallita que usted está viendo ahora hay un botoncito que dice compartir, ¿verdad? O en buen español, share, ¿verdad? Usted le da ese botoncito que usted tiene debajo de la pantalla y usted lo va a compartir con todas las amistades que usted tiene, ¿verdad? Le digo todo esto, ¿verdad?, porque a veces uno usa estos dispositivos y uno no sabe las cosas que tienen. Yo quiero que usted apriete ese botoncito para que mucha gente que posiblemente o no sabe que son de sus
sus amistades, se puedan conectar con nosotros en esta noche y puedan disfrutar de todo lo que vamos a estar hablando y discutiendo, ¿verdad? En este momento. Así que dele compartir, dele share en ese momento para que otras personas puedan conectarse y compartir con nosotros en esta noche. La otra instrucción que quiero dar hoy, que normalmente no es lo que hacemos los martes ni los martes específicamente, siempre tenemos unos micrófonos puestos, ¿verdad? En los diferentes áreas para que ustedes se lo pasen entre los mismos hermanos, ¿verdad? Para poder aportar y hablar. Hoy pusimos un solo micrófono que está ahí, al frente, ¿verdad? ¿Por qué pusimos un solo micrófono? Porque aquí el lugar es más amplio, ¿verdad? Y yo no puedo mover las cámaras y cambiar los botones a la vez, es un poco complicado. Así que la cámara está hacia ahí de frente, que es la que está detrás de mí, hacia ese micrófono. Si usted tiene alguna pregunta, aportación, lo que sea, pues usted se acerca libremente ahí al micrófono y le escuchamos. Como siempre digo a todos nuestros hermanos, tiene que pasar el micrófono, no me diga desde el asiento, yo hablo alto, usted puede hablar alto, pero si no está el micrófono, los que están conectados no lo van a escuchar, por más alto que usted hable. Así que vaya el micrófono y ahí entonces podemos escucharle todos. Y a los hermanos y hermanas que están conectados, a quien le agradecemos siempre, ¿verdad? Estar junto con nosotros, gente de nuestra iglesia y de otras iglesias que se conectan. También les invitamos a que puedan escribir a través del chat. Yo siempre estoy aquí pendiente, tratando de ver. Ahí fue que me di cuenta que estaba en mute y que no se estaba escuchando cuando lo vi. Así que vayan ahí, ¿verdad? Y escriban sus comentarios, sus preguntas, cualquier cosita, porque queremos que usted participe. Recuerde, a mí me gusta que las cosas sean, ¿verdad?, participativas, que podamos todos aportar. Así que les invitamos a que, ¿verdad?, puedan hacer todas esas cositas para poder compartir con nosotros. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a estar entonces en esta hermosa noche a compartir lo que tenemos preparado para todos ustedes. Se encuentra con nosotros Jill Lowery, lo pronuncié bien, Lowery. ¿Ah? Lowery, okay. Ella estuvo mucho tiempo trabajando en el campo misionero en el Congo. Para las personas que también recibieron la promoción de hoy, que la pasé durante la tarde, ¿verdad? En medio de la reunión que tenía con Coreo, pues la preparé y la envié. Y puse Sudáfrica, mis excusas la escribí yo, la culpa es mía, ¿ok? Así que ella estuvo en el Congo por mucho tiempo y a su lado está también Jorge Medero, ¿verdad? Un gran amigo Jorge Medero, que es presidente de la mesa directiva de International Ministry, que también va a estar, como dije hace un ratito, aportando, compartiendo, ¿verdad?, en su experiencia, pero también ayudándonos en lo que es la traducción, ¿ok? Así que quisiera comenzar con Laura, ¿verdad?, para que nos salude. Ella, go ahead and you can introduce yourself. Good evening, buenas noches. Do I need to touch it? Buenas noches, Iglesia Bautista de Coupé. Mi nombre es Jill Lowery, and that's about all I can say in Spanish. Y eso es todo lo que puedo decir en español. I do speak French, I speak Lingala and Kikongo. I'm learning Spanish, but Yo hablo español, francés, and Lingala and Kikongo. King Congo, que obviamente son las lenguas de allá del Congo. But it will take time for me to learn Spanish. Pero me tomará tiempo de aprender en español. Yeah. Ella. Que me lo aleje. It'd be better if I get closer. Okay. Yo que lo aleje. Okay. Okay. So you're fine. Okay. Y Jorge, ¿verdad?, para que me se presente. Pues buenas noches a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están viendo desde las redes. Para nosotros es un placer. Mi nombre es Jorge Medero, llevo por muchos años asociado a la obra bautista desde muy joven. Miguel, aquí estábamos recordando esos tiempos desde cuando estuvimos como tesorero de las iglesias bautistas hace un par de décadas. Pero ahora estamos, para la gracia del Señor, como presidente de la mesa directiva de Ministerios Internacionales, para la cual me honra que un puertorriqueño esté en esa mesa directiva, no solamente en una posición que ocupamos hace un tiempo, pero ya a nivel de la presidencia, y pues es un orgullo, pero también sobre todo un llamado que el Señor nos ha dado para trabajar desde ese aspecto de la mesa directiva, presidente. Pues para aprovechar el tiempo, porque yo sé que el tiempo se va rapidito, quisiéramos comenzar por conocer un poco a Jill, ¿verdad? De dónde viene,
qué estudió, dónde vivió, cómo creció. ¿De dónde viene Jill? So tell us about yourself, Okay. where you're from, and your experience as a missionary. Okay. I grew up in California, Me crié en California, but I became a Christian. I'm not from a Christian family, but I became a Christian as a young teenager and almost immediately felt called to be part of the mission field. así que no me crié en una familia cristiana, pero desde joven me convertí al evangelio y desde ahí pues estoy en el evangelio. And of course, it's a long story, but thankfully, my husband as well felt called to the mission field. And Es una historia larga. Mi esposo también trabajó y se convirtió y trabajó en el evangelio. And so my husband and I, and at that time our two youngest kids, went to the Congo, first in 1990, and then we were evacuated. We went back to Congo in 1997. Así que cuando éramos jóvenes teníamos 2 niños y fuimos al Congo y tuvimos que ser evacuados y regresar a los Estados Unidos. So you came back to the U.S. Yeah, Okay. and lived in India for 3 years. Y también vivió en India por 3 años. And then we were able to go back to Congo in 1997. Y en el 1996 pudieron regresar al Congo. And so we served all together almost 30 years in Congo, but the last 27 years continuously. Y trabajaron juntos, y cuando ya dice juntos, obviamente se refiere a su esposo, que también es o fue misionero, junto a ella por casi 30 años, 27 años en el Congo. And my husband worked in training pastors it's now the Baptist University of Congo. Mi esposo trabajó en capacitación de pastores en la Universidad Bautista en el Congo. And I had the honor of working alongside the Congolese Baptist women. Y tuve el honor de trabajar junto a las mujeres congolesas en el Congo. In their ministries to vulnerable women and children at risk to exploitation. En el ministerio de ellas para mujeres vulnerables y en riesgo de ser explotadas sexualmente. Me gustaría saber cómo comienza en International Ministry. O sea, no nació en un hogar cristiano, según nos explicó, ¿verdad? ¿Cómo conoce al Señor y cómo entiende que tiene ese llamado hacia la misión? ¿De dónde nace? So you were not born in a Christian family. So tell us a little bit about that call and how you came into international ministries. Yeah. Let's see. Well, when I became a Christian, I shared my testimony. Before becoming a Christian, I had a very strong sense of being lost. Antes de convertirme, yo estaba con un sentido de estar perdida. And when I heard the gospel, and I heard that there was a God who forgives us, who loves us, and He wants us to be His children, I knew I wanted that. Y cuando yo escuché el evangelio y un Dios que perdona, que nos ama, yo quise ser parte de eso y que el Señor me amara. And it transformed me so much internally that I wanted everyone else to have what I had. So me transformó de tal naturaleza que yo quería que todo el mundo fuera transformado de la misma forma que fui transformada. So I really believe that my call as a missionary started there, or even before I was a Christian. Y pienso que mi llamado a las misiones fue ahí o quizás un poquito antes de convertirme al evangelio. I always had a fascination for other cultures and other languages. Siempre tuve fascinación por otras culturas y otros idiomas. And when I was 14 years old, a woman in the church gave me a box of books that were missionary biographies. Cuando yo tenía 14 años, una mujer en la iglesia me dio una caja con books of about what? They were biographies written by missionaries. Biografías de misioneros. She didn't know, but in working through and reading through those books, God really planted this passion and this seed in my heart to be a missionary. Ella no lo sabía, pero leyendo esa biografía, ahí se plantó la semilla que tocó mi corazón hacia las misiones. And in our church, it was a big sending church in California. So there were many people sent to Congo and Haiti and other places
from there. Nuestra iglesia es una iglesia que enviaba muchos misioneros, por ejemplo, al Congo, Haití y a otros países. And thankfully, there were some people that recognized my interest and my passion. Y gracias que hubo gente que notó mi interés y mi pasión por las misiones. And people would always say, wow, you're going to be a leader. They said I had leadership qualities. So. Y la gente decía, tú vas a ser una líder, tú tienes cualidades de liderato. And so they helped me get involved in many different ministries. Me ayudaron a involucrarme en distintos ministerios. Locally in our community. Y localmente dentro de la comunidad. And then also to start experiencing short-term mission. Y comenzar a tener experiencias con viajes misioneros cortos. Pero excuse me. Cuando sientes ese llamado, porque, o sea, ir a África, o sea, tu familia, ¿cómo reacciona cuando, no sé si fue interés tuyo o fue que te asignaron a ese lugar? ¿Cómo reaccionó tu familia? How does your family react when you're told them that you're going to go to Africa? They were not very happy. Ellos no estaban muy felices. I come from an Italian family, and then I was taking the grandbabies, to Africa. It was not a happy. Vengo de una familia italiana y le iba a llevar los niños a esos abuelos muy lejos de ellos, a la África. But even before we left, they made the decision to support us in our decision. Aun cuando fuimos, ellos tomaron la decisión de apoyarnos a ese viaje misionero. But it was a big sacrifice for my parents. Y fue un sacrificio bien grande para mis padres. Yeah. ¿Cómo es criar unos hijos? Porque entiendo que los hijos prácticamente nacieron y se desarrollaron en ese llamado misionero. ¿Cómo es cuidar una familia y criar unos hijos dentro de ese campo misionero y en un lugar como África, el Congo? So tell us the experience about raising kids as a missionary and a family as a missionary. Wow. It was very exciting. Fue muy excitante. For who? For you or for the children? Everybody, yes. We would always say to our kids that being on the mission field was God's greatest adventure. Siempre le decíamos a nuestros hijos que estar en el campo misionero era la mejor de las aventuras. Congo is a very difficult place. Even in the capital city, at least half the time you have no water and no electricity. El Congo es un lugar difícil de vivir, no tienen mucha agua, inclusive en la ciudad capital. No internet, no television. Obviamente no hay internet, no hay televisión. And we lived for 4 years in a small village, and there was no water, no electricity, nothing. Así que vivimos en una aldea por 4 años que no había agua, no había internet, no había televisión. So we had the backup system that you have, water tanks and solar panels. Así que teníamos los sistemas de apoyo que ustedes están acostumbrados nosotros acá por huracán, con generador y con cisternas de agua. But we always emphasize the adventure side of it. Pero siempre a nuestros hijos les enfatizábamos en la parte de la aventura, de esa experiencia. And sometimes we would even run out of food when we were in the village. Y algunas veces estábamos sin comida cuando estábamos en la aldea. So you had to live from what you had in the garden. And sometimes our neighbors would share from their garden. Así que teníamos que comer de lo que teníamos en nuestro jardín y nuestros vecinos compartían lo que ellos tenían en su jardín. And all the hunters, there were some really good hunters in the area. They would come and one time someone brought a crocodile. Wow. También había cazadores y en un momento dado uno de esos cazadores trajo un cocodrilo. And I said, what do I do with this? Y ella dijo, ¿qué yo hago con esto? And so we had a guy that, cut the grass. And so he came and he butchered it. Y entonces había una persona que sí sabía que era un carnicero y él supo cómo trabajarlo, quitar la grasa del cocodrilo. And the part along the tail, they call it the steak part. What I'm sorry? The tail meat sí, is la like cola. They call it the steak.
Y la cola es la donde está la carne. Real. It's a lot like lobster, actually. Sabe como a langosta. Ah, ok, que no escuché bien. La mayor, sí, que está en la cola como si fuese la langosta. Gracias. Yeah. So I gave him the rest. He was very happy. Así que poder que estuvieron felices. And then I cooked the rest like butter, garlic, onion, and sautéed. We ate it with pasta. Y comíamos pasta con ajo, It was con actually cebolla, con It was con very salsa. good. Yeah. Eso, But eso es parte de en la comida, pero de verdad que uno se hace sacrificio, pero el Congo en ese momento políticamente era estable. How was politically the country at that time? Was Yeah. it stable or there were struggles? The political situation is always very up and down, especially in the first 10 years. We were evacuated twice with actual gunfire and, in the middle of civil war. Así que la situación política subía y bajaba, había situaciones y you were evacuated twice, 2 veces en 10 años. Wow. And 3 times altogether. Y 3 años si los cuento en total. And 3 veces, perdón. Yeah, it was very difficult and even traumatic, you could say, for the whole family and the kids. Y Yeah. así que fue bien dramático, bien difícil y tú pues obviamente podrás entender cómo fue también para los niños. Sí. Yo pregunto lo de la familia, ¿verdad? Porque a mí me gusta que nos están viendo, los que están de la iglesia, las personas que nos escuchan y nos ven, traten de ponerse en los zapatos de los misioneros. De alguna manera, o sea, nosotros pensamos, están allá, están predicando, pero están con una familia. Y yo, ¿verdad? So I like to make this question so the people can understand what are the implications of a family Yeah. being in a mission field. En esa línea, cuando había esa inestabilidad política, yo soy padre. So Es difícil. in that line of question, when you say about the struggles and conflicts politically, ¿tú quieres que ya ¿Qué expanda? sentía ella como How su did you esposo feel in that sobre sus environment? hijos? So people often ask me, are you afraid or Right. have you been afraid in the Congo? And it's interesting because I would actually say I was not afraid most of the time. Así que mucha gente me pregunta y me dice, ¿tú estabas asustada, tenías miedo, tenías temor? Y yo siempre le digo, no, realmente no, una que otra vez, pero realmente no tenía temor. Because you learn, even though there's instability, we worked alongside the Congolese community, so we pay very close attention to their advice and how they live and survive, and you try to live and survive just like them. Porque nosotros prestábamos mucha atención a la población congolesa y prestábamos mucha atención a sus consejos de qué era lo que ellos nos decían para no tener problemas. And because of, it's not just dangerous for missionaries, it's hard for them as well. It's a very close community. You get very close to the Congolese community. O sea, había una relación bien estrecha con la comunidad y pues así como nosotros pues sentimos ciertas cosas en términos de la situación, pues también ellos lo sienten. Así que por eso era importante escuchar los consejos de parte de la comunidad. And we always knew they were looking out for us. Sometimes, we would have plans to, be doing some project or whatever, and I would get a call in the morning and someone would say, don't go out today. Así que ellos siempre estaban pendientes a nosotros, inclusive a veces nos llamaban y decían, no salgas hoy. Yeah. And so we would listen. I just learned early on to really respect our mission partners and to pay close attention to them. Yo siempre desde temprano en mi carrera misionera aprendí de otros misioneros prestar atención a los consejos que te da la comunidad. And also pay very close attention to the Holy Spirit. Y también, sobre todo, prestar mucha atención al Espíritu Santo. I would always say that in Congo, I had a constant internal dialogue En el Congo yo siempre tenía un diálogo interno with me and God, con Dios y yo. because you would see and encounter things that you couldn't understand. Why is it like this, or what is happening?
And I was always saying, why, God? Porque tú veías y tenías unos encuentros y decías, pero ¿por qué? And some people can interpret that as a bad thing, but for me, it forces, a stubborn person like me to really rely on God every day. Pero es una forma de tú, siendo una persona, vamos a decir, testaruda, stubborn, de estar en conexión con el Señor. So some people could think that being in Congo the whole time was very scary, but honestly, Mike, my husband and I always say that our story in the Congo is all about God's faithfulness. Y las personas pueden pensar que la experiencia en el Congo es de susto, de miedo, pero realmente fue una experiencia de estar confiando solamente en el Señor. And often when we talk with people, they ask a lot of questions about their traumatic moments, but there were so many amazing moments of God working. Like that is the part that is amazing. Y hubo momentos difíciles, ¿verdad? Y muchas personas me preguntan sobre eso, pero hubo otros momentos tan grandiosos, muchos de ellos de una experiencia tremenda con el Señor durante esa experiencia. And people often think that just being a missionary is such an exciting, like the most amazing thing. Muchas personas dicen, tan solo con ser un misionero es una cosa bien excitante. And it is in a way, but it's because you get to see God working through you. It's not me doing the ministry, it's not me doing this, but so many times things would happen and you would know, that was the Holy Spirit, that was not me. Pero no eres tú quien está obrando, sino el Espíritu Santo que está obrando a través de ti. And that's the blessing. Esa es la bendición. Durante el simposio, en un momento dado se hizo una pregunta, si alguna vez habían estado en peligro. Lo que tú compartiste a mí me impactó, si pudieses compartir y abundar un poquito. During the symposium, there was a question regarding where or not you were in danger, and you share an experience. And he wants to share that experience with the people here. So when it was my son's 12th birthday, I was dropping kids off after the birthday party. Era el cumpleaños número 12 y yo estaba llevando a los amiguitos de él a sus casas. And we were downtown, stuck in traffic. Y había un tráfico en la ciudad. And all of a sudden, we had a group of men dressed like policemen surrounding the car, so we couldn't move or go anywhere. Y entonces vino un grupo de hombres vestidos de policía y rodearon el carro. And it wasn't late. It was like 7:30 in the evening. No era tarde, era como las 7:30 de la noche. And lots of people around. Y mucha gente alrededor. And I had just dropped someone off and they didn't lock the door. So they opened the door and got in the car. Y yo había dejado a alguien había acabado de dejar a alguien, no había cerrado la puerta, the door of the car. Yeah, the door. Así, no había cerrado la puerta del carro, el seguro, perdón, y entonces entraron al carro. So they were two men dressed like policemen and they had guns, but they were not policemen. Pero, y entonces esos que estaban vestidos de policía realmente no eran policías y estaban armados. And so we were carjacked. My youngest son and the son of the ambassador to Namibia was in the back seat of the car. Y nos hicieron un carjacking, no sé cómo decirlo, un secuestro de auto, vamos a decirlo en español. Aquí en Boricua es un carjacking. Aquí se entiende un secuestro de auto. Y your son and the son of the ambassador to Namibia. Y mi hijo y el hijo del embajador estaban en el asiento de atrás. And it's a long story of what happened in that evening. Es una historia larga de lo que ocurrió en esa noche. And at one point, the guy sitting next to me tried to steer the car into an oncoming truck. Y el que estaba al lado de mí trató de tomar el timón o el guía y chocar contra un camión. Because I wouldn't go where he wanted me to go. Porque yo no iba a donde él quería que yo fuera. And
all of a sudden I saw in the road ahead there were street lights, but then all of a sudden there were no more street lights. It was very dark ahead. En la carretera había iluminación, pero de momento hubo un punto que ya no había iluminación en la carretera. And all of a sudden I realized that I was so angry that these guys did that I had not yet asked the Lord for help. Y yo estaba tan molesta por lo que estaba ocurriendo que en ese momento yo no había pedido ayuda al Señor. And all of a sudden I just sensed that like the stress in the car went very high. I could smell their body odor all of a sudden. Y la tensión que había dentro del carro estaba tan alta que yo podía inclusive oler la fragancia, por decir algo, del cuerpo que salía a su lado, el olor. And I knew that at any moment something really bad was about to happen. Y yo sabía que en cualquier momento iba a ocurrir algo, Because they were frustrated with me. porque ellos estaban frustrados conmigo. So as fast as I could, I drove my car under the nearest street light. Y cuando pude, viré mi carro a donde había un área iluminada. And I just prayed, God help us, God help us. Y yo oré, Dios mío, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos. And at the same moment, boom, 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 on Y the en window, ese mismo this momento, boom, 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 boom. side. And the door, oh no, I looked and it was 2 presidential guards. Y yo miré y habían 2 guardias presidenciales. And why they were there. Y yo, porque ellos estaban allí, no sé. And then the door was locked, but I literally watched this arm reach across and unlock the door. La puerta estaba cerrada y yo literalmente vi esta mano abrir el seguro, But it was like someone else's arm. pero era como si fuera otro brazo. Like I didn't think about it or anything. I just saw this arm reach across and it was mine. And Y I era unlocked mi the brazo, door. pero era como si fuese otro brazo que se había extendido para abrir el seguro. And these 2 presidential guards grabbed them and pulled them out of the car. Y estos 2 guardias presidenciales los agarraron y los sacaron fuera del carro. And I'll just cut the story short. What had happened was someone saw them get in the car, but miles back. Voy a cortar la historia porque es larga, pero lo que pasa es que hace unas millas atrás alguien había visto lo que había ocurrido. And so they had been trying to chase us down the whole time. Y así que to nos help. estaban, habiendo Yeah. visto eso, estaban persiguiéndonos para ayudarnos. And so it's a much longer story, but Es una historia mucho más larga and very traumatic, but the way God intervened, and the way I could look back and see how God intervened, it became a very faith-building experience rather than, a fear. y también es una experiencia traumática, pero la forma en que Dios trabajó es una forma edificante para mi vida. Yeah, I really had about 2 years of post-traumatic stress, I would say. Estuve como 2 años después con Post-Traumatic Syndrome en español. ¿Lo entendieron? Yeah. PTSD, como lo decimos en español. But, Síndrome postraumático. but working through that and praying through it, and God did many, many good things, because there were a lot of things that I needed to resolve in myself. God fixed problems in our marriage. There were just many, many positive things that came from having to work through that trauma. A través de trabajar con ese trauma, Dios trabajó con otras situaciones en mi vida, inclusive con el matrimonio. It was really one of the greatest faith deepening experiences, even though it was terrible. Aun God cuando really la used it for experiencia es something good. terrible, es una de las experiencias más profundas a nivel de la fe que yo he tenido. I'll just add one last thing. When trauma happens, it's not always what happens to you, but the fear of what could happen. Cuando el trauma pasa, no es lo que pasa, but What could happen. lo que pudiese ocurrir. And I wasn't as afraid for myself, but I had the kids in the car. Yo no Yeah. estaba solamente asustada por mí misma, pero sobre todo por los niños que estaban en la parte de Yeah. atrás. And that's what I was really. But God was with us, and Pero and Dios He estaba saved con us. nosotros. Yeah,
and he saved us. Yeah. ¿Qué representa el Congo para ti? What does el Congo represents to you, the DRC? Wow, That's a that's very a good question. very good question. I love the Congo. Yo amo el Congo. It's beautiful, like Puerto Rico. It looks very Es hermoso similar. como Puerto Rico. And but and like Puerto Rico, the people are very warm, very special. Y como en Puerto Rico, la gente es bien cariñosa y bien especial. The culture is very different, but in their own way. La cultura es bien diferente a su manera. And they really live day to day. People have very little food. 98% of the population lives in abject poverty. Ellos viven de día a día, particularmente en términos de la alimentación, y 98% de la población vive en una pobreza abyecta. So they really treasure community and relationships. Así que ellos atesoran mucho el vivir en comunidad. And I miss that. Y It's yo not like extraño that. mucho esa vivir en comunidad. Ella vive en California ahora mismo, así It's que not the same. It's not the same. no es lo Yeah. mismo, no es lo mismo que vivir en el Congo. Yeah. So I was there for most of my adult life. Así que estuve allí la mayoría de la edad adulta mía. And the thing that I miss the most, Mike and I were talking about this, every single day when we got up, got out of bed, we knew that what we were doing that day was helping to transform someone's life. Lo más que yo extraño de esa experiencia es que cada vez que nos levantábamos ese día, sabíamos que Dios iba a transformar a alguien. Y eso lo extraño de mi experiencia misionera en el Congo. Alguien nos pregunta, Alma Santiago está conectada, nos pregunta cuál fue específicamente su misión en el Congo, ¿verdad? Yo explico más o menos ahorita lo que le tocaba hacer, pero si ya fuese a decir cuál fue su misión específica, que ella entiende en su corazón, ¿cuál fue? In your heart, what was your Mission. experience? I mean, not experience, your mission in el Congo. So my real passion in ministry is working with people who are vulnerable, and specifically women and children. So, yeah. Su experiencia mayor y lo que le apasionó fue trabajar con la gente vulnerable, especialmente con las mujeres y los niños. And the wonderful thing is I was invited to work with the Congolese Baptist women who had the same passion. Lo maravilloso de esto es que fui llamada a trabajar con las mujeres congolesas que tenían el mismo llamado que yo tenía. So I wasn't the boss. It wasn't my center that I worked in or project. I worked under their leadership. And I saw myself as, I really took time to see what is their vision, what is their dream in ministry, and how can I fit into their dream and help make them successful in the ministry they were trying to Eso que do. fue una experiencia no de un liderato que estuviese centrado en mí, sino yo trabajar a través de ella y estar con ella y cuáles eran las necesidades de la comunidad. Salir a la misión, dejar tu país y el otro lugar, un poco traumático. O sea, es un proceso de adaptación y debe ser difícil. Pero por lo que yo he escuchado, también regresar de la misión, porque creo que uno hace raíces, por 20 años son muchas raíces, y regresar nuevamente también debe ser problemático. ¿Qué es más difícil? ¿El adaptarse para ir o el adaptarse para regresar? It's a good question. He's saying that he suppose that it's traumatic to leave your family and go overseas, but also it's traumatic to return. So he says, which is more traumatic? Either to leave or to return. He's making I don't know. These are good good questions. questions. Yeah, each one. and adapting to. I think when you're going, you expect it to be a hard transition. Cuando yo pienso que cuando tú vas, tú piensas que va a ser una transición difícil. So when you experience culture shock, when you're going,
you kind of expect it, and it's a bit easier to accept. Pero ya tu mentalidad está gestionada para la experiencia, porque ya tú saliendo, tú estabas esperando un cambio de cultura en donde tú vas a trabajar. But when you come back to your home country and you experience pretty intense culture shock, you almost don't, it's hard to understand. It's Pero really, cuando tú regresas, y eso realmente es una experiencia que le ocurre a muchos misioneros, cuando regresan a los Estados Unidos o a Puerto Rico, tienen un choque cultural bien fuerte de tratar de adaptarse luego de haber estado 30 años en el campo misionero en un país como este y adaptarse nuevamente a una cultura bien distinta. I'm expanding you're here. good, that's good. About the culture shock returning. Yeah. Así que es una experiencia bien fuerte realmente regresando al país. So, I can add to one thing conclude, to that. Yeah. is harder to return? Or at least as hard. Por lo menos igual de fuerte que ir que regresar. Ese choque cultural es igual de fuerte tanto ir como para regresar. Pero lo que ella estaba haciendo hincapié es que cuando sales, tu mentalidad está de que tú vas a tener un choque cultural. Así que tú estás mentalmente preparado. Pero típicamente no lo estás cuando estás regresando, porque tú dices, tú regresas a tu casa, pero realmente es un choque cultural bien fuerte. After being back about 2 years, I told my husband, I speak English fluently, but I don't speak American. Cuando 2 años después, cuando nosotros regresamos, yo le dije a mi esposo Mike, yo hablo inglés, pero yo no hablo americano. They say that 60% of communication is nonverbal. El 60% de la comunicación es no verbal. So I would expect that in America, where I'm understanding the words, that I would actually understand what's going on. Yo esperaría que en los Estados Unidos yo entiendo las palabras, así que entendería que entiendo lo que está pasando. But after 27 years in Congo, I wouldn't, if I go like this in Congo, everyone understands what I mean. Así que el Congo, si yo hubiese hecho así, todo el mundo entendería. And even you understand. Or if I go like this in Congo, o si estaría everyone así en el Congo, knows that I am sad. que yo estoy triste. But in America, we all sit like this. Pero en Estados Unidos siempre nos sentamos. So it's that trying to interpret what you're seeing. It takes a long time. Así que toma tiempo tratar de interpretar lo que está ocurriendo cuando regresó a los Estados Unidos. A mí me apasiona la misión y estaría toda la noche prácticamente hablando sobre lo que sucede en las misiones. Pero quizá también, ¿verdad?, que la iglesia y los que están conectados puedan saber un poco de lo que estás haciendo ahora también. I'm passionate about missions and we can go very long during this evening, but I would like to give the opportunity to other people in the church or connected to make questions. Okay. Vamos a abrir entonces a preguntas ahora. Si quieres si nos puede explicar un poquito de lo que ella está haciendo ahora ya. Okay. Sí. So can you explain a little bit of what you are doing right now? Yes. So my husband retired in January of 2021. Mi esposo se retiró en enero 2021. But I have too much energy and I still want to be part of the Great Commission. Pero yo tengo todavía mucha energía y quería todavía continuar trabajando en la Gran Comisión. So I was invited by International Ministries to be their representative on the West Coast, Puerto Rico, and Hawaii. Así que fui invitada para ser representante a ministerios internacionales para la costa oeste, Hawái y Puerto Rico. And it's even expanding now to other states. Y se está expandiendo aún a otros estados. So my actual title is Donor Advisor. Mi título actual es, Donor Advisor, yo diría como un asesor de los donantes. And no one understands what that means. Y nadie entiende lo que es eso. Sometimes people think I give them counsel how to donate their organs after they die. Literally, I've had that question. Explícalo. Lo siento.
que hay personas que le preguntan si ella es una asesora de donar órganos. That's not my job. Ese no es su trabajo, And some asesora de donar people órganos. think my only job is to go around looking for money. Y muchas personas piensan que mi único trabajo es ir por todos lugares a pedir dinero. And that also is not my. Y realmente eso no es mi trabajo. Really, my job is to deepen the relationships between our partnering churches and international ministries. Realmente mi trabajo es profundizar en esas relaciones entre las personas de la iglesia y los que están en misiones. And in a lot of churches, just like when I was a missionary, I looked at what the Congolese Baptist women were doing, and I wanted to see what was their vision and how could I come alongside and help them reach that vision. Maybe you should say that. Así que de la misma forma que cuando yo estaba en el campo misionero y yo veía cuál era su visión y qué era lo que querían hacer las mujeres congolesas. And that is really what my job is now, to come alongside churches and donors and help them decide what is their vision, what is the international ministry that they want to do. Y realmente de la misma forma, ella quiere ayudar a las iglesias y ayudar a los misioneros a buscar esa visión de cada uno de ellos, sea de la iglesia o sea del misionero. What they're passionate about. Sometimes people are passionate about a certain type of work, like theological training or working with vulnerable women. Así que, ¿cuál es la visión y la pasión que tiene, sea la iglesia o el misionero? Si es capacitación pastoral o teológica o trabajo social. Or they're interested in ministering in a certain part of the world, like Latin America or Africa, Asia. O si están interesados en la parte más bien regional de ir a algún país en América Latina o a otra parte del mundo. And so I try to pair them with missionaries who are doing the type of ministry that their church wants to see done or Así is que passionate yo about. lo que ayudo es a una iglesia que esté enfocada en un tipo de visión misional a que enlacen con un misionero que tenga la misma visión, el mismo enfoque de trabajo misionero. Okay. I'll just say, because we really want it to be a real partnership. Churches, nobody wants to just write a check and send money away. We want to be we want our churches and our partners to be a real part of the ministry that's happening. Porque la visión de ministerios internacionales es que la iglesia se involucre en el ministerio que tiene el misionero y haya un enlace y una conexión entre ese misionero o misionera y los miembros de la iglesia, más que estar pidiendo y que envíen cheques. Realmente es esa conexión de los miembros de la iglesia con el misionero o misionera. Yeah. Yo quiero aprovechar, ¿verdad? Porque aunque tenemos a Jill aquí, tenemos también al presidente de la mesa directiva de International Ministry aquí con nosotros, ¿verdad? A Mr. Medero. Y yo sé, ¿verdad? Porque lo que he conocido de Medero es que es una persona muy, muy sensible. Yo creo que lo conteste para que ella también lo escuche de alguna manera y lo traduzca. Sé que es una persona muy sensible. Parte de tu función es estar en reuniones, pero cuando tú escuchas historias como la de Jill, como otras, que tú has escuchado muchas, que hablas con ellos, que te cuentan, ¿qué te hace sentir a ti? Y para que también le expliques a ella también. He's asking me in terms of how do I feel. He knows that, and obviously telling the people at the church and online that I'm the president of the board. But how do I feel when I hear those experiences and stories from missionaries? A mí me toca mucho, and he says I'm a sensitive person. Yes, yeah. I am. Soy una persona sensible. Y realmente, bueno, desde aquí voy a expandir. I'm going to talk a little bit. Go ahead. And I'll summarize for you on the card. Okay, very good. Yeah. Yo, mi experiencia y mi pasión misionera viene desde que yo soy joven. Desde ya cuando entré a mi primer año de universidad, ya yo estaba haciendo un viaje a Guatemala, un viaje misionero con otra organización misionera. Así que desde joven yo tuve una pasión misionera que pues eso fue creciendo a través de los años y cuando pues encontré
esta oportunidad de ministerios nacionales. Bueno, no encontré, déjame decirlo correctamente. Cuando Dios me llamó para ministerios internacionales, pues yo dije sí, envíame a mí, aún con el reto grandísimo que representa tener una compañía que uno está dirigiendo, ¿verdad? Yo soy CPA y tengo una firma de CPA. Y hay personas que creen que yo soy empleado de ministerios internacionales. Para nada. Es un trabajo totalmente voluntario que hacemos fuera de horas laborables. Así que desde joven yo tuve una sensibilidad hacia las misiones. Y particularmente cuando yo escucho el testimonio de Jill, el testimonio de otros misioneros que están haciendo trabajo en Tailandia y en otros lugares con trata humana, con mujeres sacando a mujeres de prostitución, eso me toca mucho a mí. El trabajo que están haciendo esos misioneros me toca bien. Y pues yo siempre estoy en conexión con el Señor porque es una responsabilidad bien grande, pero me llena mucho de lo que Dios está haciendo a través de alrededor de 120 misioneros que tenemos a nivel global en distintos ministerios. Y quiero aprovechar esta oportunidad porque los misioneros tradicionalmente se enfocan o la mentalidad de las personas se encajonan en solamente predicación, educación teológica, pero ministerios internacionales tienen un abanico de otros ministerios que lleva a cabo, como tiene que ver con lo que les mencioné, con trata humana, tiene que ver también con justicia social, con paz, con comunidades que están siendo marginadas y explotadas, y hay misioneros trabajando con ellos. Lo que es el área de salud, por ejemplo, Christy Engel estuvo aquí, ¿verdad? Correcto, sí. Que el Christy Engel, ustedes saben que el llamado del Señor en el caso de ella es en el área de salud. Así que ministerios internacionales, además de la visión tradicional, ¿verdad? Que es importantísimo, ¿verdad? De evangelismo, de llevar el evangelio, pero sobre todo de capacitar a personas para que sean pastores, tiene otros ministerios y hay muchos misioneros destacados en otros países y haciendo otros trabajos. Y voy a aprovechar esta oportunidad. I'm going to talk a little bit about the concept that we have, the regional consultants and global consultants. Ministerios internacionales a través, y puede que ustedes tengan el mapa que nosotros compartimos de los misioneros. Tradicionalmente pues tiene las regiones, ¿verdad? Tiene regiones en América del Sur y América Latina, ¿verdad? Centroamérica, tiene África, tiene Europa, tiene India, Tailandia, etcétera. Tiene varias regiones y esas son las regiones geográficas. Pero además de que geográficamente los misioneros estén ahí, lo que se conoce como servidores o consultores, mejor dicho, globales o regionales que tienen un área de peritaje que no necesariamente está en un área. Por ejemplo, Christy Engel tiene un área de peritaje en lo que tiene que ver con salud. Ella es enfermera y entonces cuando hay una situación de salud, sea en el país que haya, pues entonces ella va a ese país. Así que no está circunscrita solamente a un país, sino donde ella la necesita y algún socio o algún misionero la llame para una situación particular. Ustedes saben que ella recientemente estuvo en Hungría apoyando a Ucrania en la situación que está sufriendo obviamente ese país a la luz de la guerra. Así que para que entiendan un poquito el concepto de que no solamente es geográfico, sino que hay misioneros a nivel de consultores regionales y globales. Perfecto. Hay alguien que nos está escribiendo, María Vega, Maggi, para que le traduzcas estas palabras que están muy bonitas. Dice, Margie is writing, and I'm going to translate those words for you. Se ve bien sencilla y angelical. You are very humble and angelical. Ya. Así que es María Vega. Gracias, María, por esas palabras para Jim. Dios te bendiga. ¿No? You look You look humble. Yeah. You was telling. So she was talking about you. Oh, thank you. That you look humble.
Praise God. Yeah. Bueno, ahora sí quiero aprovechar para si alguien tiene alguna pregunta. Los que están conectados pueden escribirla, yo voy a estar pendiente. Si alguien tiene, como dije, si alguien tiene alguna pregunta, tiene que pararse en el medio, ¿verdad? Para no estar pasando el micrófono y poder aprovechar el tiempo. Pregunta, duda, aportación, en confianza. Esta es la hora, puede hacerlo. Así que aproveche. Si tiene alguna pregunta, al igual que los que están conectados, este es el momento para preguntar. ¿Alguna duda? So he's opening the mics for the people either at the church or connected online to make questions for Jill Lowery, all the way from California. Ok. Preguntas, por ahí vayan. Ok. Cuando ella llegó al Congo, ¿conocía el idioma Iba a hablar en español. o lo aprendió allí? Johanna, ve si te ha aprendido el micrófono. Pero fíjate. Ahora sí. Cuando ella llegó al Congo, ¿conocía ya el idioma o lo aprendió a empujones? When you went to El Congo, did you know the language or you needed to learn very hard? Yes. The first time we went as volunteers for a 2-year period, and I only spoke English when I arrived. Cuando nosotros fuimos voluntarios por 2 años, yo solamente hablaba inglés. So you went 2 years as a volunteer before. Okay. We only made it through a year and a half, and we were evacuated. Okay. Yeah. Yeah. Así que, and you were not even a long-term missionary, not yet? Not yet. Okay. In that. Let That me was explain a from little bit 98 about and volunteer and short-term as opposed yeah. to long-term. Yeah. Okay. Yeah. Ella está contestando la pregunta de que cuando fue la primera vez como voluntaria, lo único que hablaba era inglés. Recuerden que lo que hoy día es la República Democrática del Congo fue una colonia belga. Okay? Así que obviamente el francés, the French is one of the languages. El francés, está el Congo francés que es más pequeño, pero el Congo más grande es el Congo belga, que también obviamente predomina el inglés. Pero lo que quiero también abundar es que ella fue 2 años de voluntario. En ministerios internacionales se acostumbra a que misioneros vayan de forma voluntaria. Todavía tú no tienes un llamado a largo plazo. Y para que entiendan, hay un departamento de viajes misioneros a corto plazo que es desde un viaje misionero de 10 días, que es lo mínimo, hasta 2 años. Así que ministerios internacionales considera un viaje misionero corto desde 10 días hasta 2 años. Y esa fue la primera experiencia. Y en esa primera experiencia, lo único que ella hablaba era el inglés. So now with that expanded answer, just told them that you were volunteer for 2 years. So what happened afterwards? Well, I'll tell you, during that time, I worked very hard to learn Kikongo. Y durante ese tiempo me esforcé mucho por aprender Kikongo. And there was a pastor in that village who worked very hard to make me learn Kikongo. Y había un pastor en esa aldea que trabajó bien fuerte para que yo aprendiera Kikongo. What are the languages, as a side question of el Congo? Is In French? Congo, so French is the European language, but there are over 250 languages in Congo. El francés es el idioma europeo, obviamente como ya les dije que fue una colonia belga, pero hay sobre 200 idiomas en el Congo. Okay, you may continue. And well, I just worked very hard to learn Kikongo in that first 2 years. Así que trabajé mucho por aprender Kikongo en esos primeros 2 años. And did I could function, Me podía desenvolver, but it really takes a good 2 years or so to learn each language. pero toma 2 tiempos intensivos para poder aprenderlo. So then when we were assigned full time to go to Congo, Así que cuando nos asignaron como misioneros a tiempo completo para ir al Congo, and I knew that my role would be in leadership with, educated women. I would be in a different role, so I needed to be able to speak French. así que también como yo iba hasta a trabajar con mujeres educadas, pues yo también tenía que conocer el francés.
So the staff that I was working with were educated, but the women that we were working with Así que los didn't empleados have con quien yo education. trabajaba eran personas educadas que lo que hablaban era el francés. En francés. Discúlpenme, el francés, pero también yo tenía que aprender I can't understand that part. What was the last thing you said? so in addition to French, you will also learning in order to speak with the other people Kikongo or other. So I had a base in Kikongo, and then we were evacuated. And then when they were going to send us back as standard appointment missionaries, we got 1 year of language study in French. Así que ella en ese tiempo de voluntaria, a ella las evacuaron, tuvieron que salir del Congo y cuando regresaron estuvieron 1 año aprendiendo which language? Francés. Mm-hmm. Wow. And then I worked basically in French for about 2.5 years, and we got evacuated again. Así que trabajé aprendiendo el inglés por 2 años y medio y volvieron a evacuarnos del país. So as soon as I got back to Congo, I decided I must learn Lingala. Y yo tan pronto regresé al Congo, luego de esa evacuación, yo dije, yo tengo que aprender Lingala. Because to really work with the women that I was working with, I needed to be able to speak their language. Porque para trabajar con las mujeres que yo estaba trabajando en la aldea, yo tenía que aprender su idioma. And so that it took a lot of effort, but fue con mucho esfuerzo poder aprender. you know, music helps because a lot of the worship music is in Lingala. La música ayuda mucho porque mucha de la música es en Lingala. So I had many worship songs memorized, and then when I started to actually learn the language, it was like God was putting those words in the right file. Sí, yo me aprendí unas canciones en Lingala y entonces eso me ayudó a aprender el idioma. So it took me 1.5 years to learn Kikongo, but really only about 8 months to learn Lingala at the same level. 2.5 years Kikongo. 2 años para aprender Kikongo and 8 months, you said? About 8 months. Y como 8 meses para aprender Lingala. Wow. So I'm hoping how many Spanish. languages do you know? I know. I want Spanish to go as fast, but I think I'm too old now. Not too old, so but you it's know going slower. French, Kikongo, and Lingala. Lingala, a little Italian. Un poco de italiano, así que conoce francés, Lingala, Kikongo y un poco de italiano porque su familia, ella es de ascendencia italiana. Y está en tiene ese look, ¿verdad? De está italiana. en proceso de aprender Y un poco de español, exacto. A little bit of Spanish. Yes, and I lived in India for 3 years. Y so también vivió I en speak India some por Hindi. 3 años. Yeah. And you know a little bit. Yeah. Okay. I can understand a lot more. Próxima pregunta, que esto se puso bueno. Pégate al micrófono, pégate. Para que te escuchen los que están por ahí. Okay. Ahora me escuchan. Ahora te escuchamos. Yo llegué un poquito tarde. I was a little bit late, but Llegué cuando empezaron a explicar que ella estuvo de misionera en diferentes países. and I heard when you said that you were missionaries in different countries. Ella puede catalogar o ponerlo del 1 al 10. ¿Cuál fue la mejor experiencia en esos países o fue mejor Congo que en los demás? Tu mejor experiencia misionera, como que So Ajá, if you como compare, misionera. so if you compare the experiences in different countries, ¿cuál fue la mejor experiencia? Ajá. Sí, porque, okay. She wants to from 1 to 10, and 10 sería el mejor. Ajá, ¿cuál sería la mejor experiencia de los países que ella ha sido misionera? What's the best ¿O fue la experience mejor from all the Congo countries? o otro país? Or it was El Congo, or it was another country? I would Obviously, Puerto say- Rico is the best, but aside That's from right. Puerto That's Rico, right. Aside from Puerto Rico. But definitely in Congo because we had our deepest relationships there. definitivamente el Congo, porque profundizamos unas relaciones allá cuando estuvimos en ese país. Yeah. También quería preguntarle, cuando ella mencionó, ¿verdad?, el proceso que ella pasó con su familia al irse al Congo, ¿verdad? Nos expresa también la mala experiencia que tuvo.
entiendo que esa mano que ella vio era la mano del Señor, pero también quería saber cómo lidió ella como madre con sus hijos esa experiencia en el vivir en el Congo. O sea, cómo sus hijos a la edad que tenían superaron el vivir en el Congo. So how was your experience as a mom? How old they were? The first time we went with a 3-year-old boy and a 4-month-old girl. La primera vez que fueron fue el nene de 3 años y 4 months, you said, y 4 meses el segundo, la segunda. The daughter was 4 months old. Así que 3 años el mayor y 4 meses la más pequeña. So she wants to know, as a young mother that you were back there, not now, Yeah. how was your experience, and especially in the context, as you explained, of the carjacking that you had. So how was the experience raising kids so young at that time in El Congo? Thankfully, you have a lot of people around you when you're a missionary. Afortunadamente, tú tienes mucha gente alrededor tuyo cuando tú eres misionera. And in both India and Congo, when our kids were their smallest, Cuando estuvimos tanto en India como en el Congo, cuando ellos eran pequeños, people really cherish children. las personas atesoran mucho los niños, les encantan los niños. And I always tell people, please travel with your children. Y yo siempre le digo a la gente, por favor, viaja con los niños. Because they are like a bridge to other people. Porque ellos son un puente para llegar a otras personas. Some people have shy kids, but my kids are not shy. Algunas personas tienen niños tímidos, pero mis hijos no son tímidos. So people, we were the minority, and people would come and they would touch our kids or play. They were curious. They would talk, and my kids wouldn't run away. They liked it. So. Y mis hijos no son tímidos, inclusive la gente los tocaba y ellos pues jugaban con ellos y tenían relación con ellos. And it really helped us connect with people. Y nos ayudó on a the mission. conectar con la gente a través de los Yeah. niños. So that, and also as a family, one of the things, I didn't want to raise my kids in the United States. Una de las cosas era que yo no quería criar a mis hijos en los Estados Unidos. I didn't like where I saw, society heading, and Y, wow, I like that. Yo no me gustaba hacia dónde se estaba dirigiendo la sociedad estadounidense. and when you take your kids and you move to another country, you have a lot more control over the environment that they're in. Cuando tú viajas a otros países con tus niños, tú tienes mejor control de tu entorno donde van a estar tus niños. Not that I want to control them, No que yo quería controlarlos, but I wanted them to have a very rich, experience. yo quería que ellos tuvieran una experiencia enriquecedora. No quería decir rica porque aquí no es riqueza. Yo decía, no es riqueza, enriquecedora. Gracias. And I wanted them to learn to come to respect people for who they are, and not because of what they have or what they do. Y yo quería que la gente los respetara por quienes son y no por lo que tenían. Because Sí, que la gente que ellos respetaran a las personas. Ok, gracias, Frances. He tenido ahí unos backups bien buenos, me encanta. Que sus hijos respetaran a los demás. Okay. Otra pregunta. Okay. Ahora, actualmente ella está en California como asesora a los donantes de ministerios internacionales. ¿Todavía practicas alguna costumbre que hayas aprendido Yeah, en that's el a good one. Congo, Interesante. estando, ¿verdad?, donde vives ahora? Interesante. So, do you have a custom, something that you practice in El Congo that you still carry with you on a daily basis in your life? if you see me when I shake hands with people, Si tú ves cuando yo you'll see saludo me do this or do this, y ves que pongo las because manos. it means respect.
Porque I'm showing eso you significa an respeto. extra measure of respect. Y eso ella lo aprendió allá. Todavía ella I have acostumbra. not been able to break I that didn't habit. see that. Oh, So I well, learned that for too. other people. Okay. Or- no, but I didn't know. I mean, Yeah. I didn't know that. Or another thing, people hold hands in Congo. Las personas cogen de la mano en el Congo So if you come up and shake my hand, Si tú sometimes I ves- won't let go. y muchas veces yo no te dejo soltar, yo no te suelto la mano. And I don't think about it, it just happens. So some people are trying to Y yo no pienso en eso y hay gente como que está tratando de soltar la mano y yo sigo agarrando. So those are just two things that I can. Esas son cosas que todavía yo traigo de mi experiencia en el Congo y que las vivo todavía. Yeah. Lourdes. Sí, buenas noches. Buenas noches. En términos de la labor que ella tuvo que ejercer como misionera en el Congo, pregunto, en esa experiencia vivida con las mujeres maltratadas o ¿qué fue que ella Sí, dijo? vulnerables Y los niños vulnerables. ¿Cuál fue esa experiencia que ella haya tenido de ver? Espera, es que como que se me fue, Tranquila, se me tranquila. fue el hilo de lo que quería decir esperando. Ok, en términos de situaciones, que ella haya visto un impacto de algo que haya sido una situación terrible Claro. entre Y mujeres las vulnerables o las familias. niñas vulnerables. Exacto, es que como que de momento. Ya, sí, pero yo lo capté. Ok. Estamos conectados espiritualmente. Exacto. So, can you tell us a story about a family or women or children vulnerable that has, you carry with it because it was strong or, Yes. hard for you with vulnerable women or children? Yeah, I have many stories. Let Tengo me muchas historias. just explain. I worked with two main projects. Déjame explicar, yo trabajé principalmente con dos proyectos. So one project was called is still called Mitendi Women's Center. Uno de los proyectos se llama Tendi Women, Mitendi. Mitendi, mujeres de Mitendi, Mitendi Women. It's like the name of a part of town. So Es el nombre del pueblito, de la aldea. Así que es Mitendi Women, the name. Mitendi Women's Center. El centro de las mujeres Mitendi. Exactly. And it's a 2-year residential program, meaning women come and live there. Es un programa donde las mujeres residen allí por 2 años And we provided basic education as well as job training. y le proveemos educación básica y capacitación laboral. Like they would become seamstresses, they could work in restaurants, or we did, nails, hair, aesthetics. Distintas labores como trabajar en uñas, trabajar en restaurantes, capacitación laboral en alguna destreza que puedas desarrollar para una vez salgas. And we also provided a lot of, we have a chaplain, so they do inner healing and they do, mentoring and even In the center. psychological in the center. Like Tenemos un counseling. capellán que trabaja con sanación espiritual y con las personas espiritualmente, Because most of the women that came were very traumatized already. porque muchas de las mujeres que venían eran mujeres traumadas. And we even had some girls that were as young as 11 and 12 and they already had a baby. Sí, tuvimos niñas de 11 y 12 años que ya tenían bebé. So you can imagine almost every young woman or girl had a baby already. Casi todas las mujeres jóvenes ya tenían un bebé. And it's sad, but at the same time, that is what gave them, that compelled them to want to learn and really make a change in their life. Es triste, pero en cierta medida les hacía a ellas esforzarse por desarrollarse, por capacitarse, porque tenían un bebé. They didn't want their baby to have the same Ellos no experience. querían que su bebé tuviese esa misma experiencia. And no one chooses to become a prostitute. Nadie elige ser una prostituta. Many of these girls were orphans and had no family support. Muchas de ellas eran huérfanas o no tenían familia.
And so there are many stories. Hay muchas historias. But, gosh, I can think through so many. But I can say in general, it was really amazing to see when these girls would come and how broken they were. If I show you before and after pictures, you can recognize the difference. Y cuando ya llegaban, cuán rota estaban. Y si yo te enseñara una foto, iba a decir picture. Un picture de antes y después, tú notarías la diferencia. But they would come, especially because they're coming into an academic setting and they have never had schedules like that. They've never, no self-esteem, no confidence really is the way they No would come. tenían experiencia educativa, no tenían una estructura, no tenían una autoestima. And then as the time went on, to see them develop in their studies and gain confidence, and we always, there's a lot of music and dance involved as part of the Congolese culture. Y ellas adquirían confidence, confianza en sí misma, autoestima. Sí, y entonces estructura y aprendiendo, pero también había mucha música en el centro. Still they have the center. Oh yes, the center, it existed before I came and it Existía still exists antes de now. yo llegar y todavía hoy existe. Yeah, and also sports. Girls are very good at soccer as Y well. también había mucho deporte y las mujeres eran bien fuertes. En español sería fútbol, en inglés sería soccer. Because you want them to be able to be free of the life they had before they came, and those kind of things help them to escape in a healthy way. The music. La and the música sports. les ayudaba a escaparse de esas situaciones. And then at the same time, our center was strongly connected to a church in the neighborhood, so that we would get the girls involved in the ministries of the church Se as les well. ayudaba a escaparse de esa realidad y sobre todo la iglesia. And I would say last thing, we always said the education that we provided and the training, all of that is very good, but it is only when they surrender and give their lives to Christ that we would see actual transformation happen. La capacitación y la educación es importante, pero solo cuando ya se rinden al Señor es que realmente hay una sanación y un cambio en la vida de ella. That's the biggest impact. Ese es el impacto mayor. Tengo varias preguntas aquí escritas. Esto se puso bueno, Sí, esto aquí va voy a- para voy a- largo, pastor. La Solamente pregunta- sacamos el café y seguimos. Vamos a ver cómo, para cubrirlas todas, no quiero dejar ninguna pendiente de los que no han escrito. Vilhelmina nos pregunta, más bien una pregunta, ¿verdad? Que pueda describir cómo es el lugar de residencia en el Congo, o sea, que le describa más o menos cómo era el lugar para tener una idea. Can you describe where you lived in el Congo? So when we lived in the village, it was a village about 200 miles from the capital city. Era una aldea de alrededor de 200 millas de la ciudad And there were no good roads. y no había carreteras buenas para llegar a ella, a esa So aldea. you come in by a small airplane and you land on a grass Así que runway. venías en un avión pequeño y aterrizabas en la grama, en el pasto. And our home there was like some you see here, concrete block. And Nuestra casa era de metal concreto, bloques, yeah, very simple but adequate, more than adequate. muy sencilla, pero más que adecuada. And there you wouldn't have a car. You would walk, you would bicycle, or use dugout canoe. Those were your three types of transportation. So it's a walk, Walk, bicycle, bicycle, and dugout canoe. dugout canoe. Así que no tenías carro, así que o caminas, o estás en bicicleta, o una canoa. ¿Qué les parece? And I had one. Mike gave it to me for Christmas. a dugout Which one? canoe. The dugout canoe. Dugout canoe. Y Mike le regaló una canoa. Because I love water. Porque me encanta el agua. Me preocupa lo de la canoa porque me dijo que ahorita se comió un cocodrilo. There was a crocodile, so he's worried about having a canoe and Thankfully, in our river, we didn't have crocodiles. afortunadamente en el río no había cocodrilos. I Así don't que know tranquilo, why. pastor. I don't No know sé por qué. Yeah.
I didn't understand. Can you sing a song either in Kikongo or Lingala? Okay. Na kombo na Yesu na pesi binombote leloyo ombote na esengo. Na kombo na Yesu na pesi binombote leloyo ombote na esengo. That song is a welcome song. Oh. Esa canción es una canción de bienvenida. So it just says, in the name of Jesus, Y solamente dice, en el nombre de Jesús, I give you greetings. yo te saludo. Oh, today. Te saludo hoy. It just repeats it. So, Y se repite. yeah. En el nombre de salud, en nombre de Jesús te saludo hoy. So whenever there's visitors in church or you're a visitor in church, a lot of times the whole church will sing that song. Así in que welcome. cuando tú visitas una iglesia, toda la iglesia te va a cantar esa canción. So I love Congolese Sí, music. tengo, So we have 100 questions, you said? sí, I'm just kidding. tenemos a dos personas que nos No están problem. escribiendo y no se conocen, pero están Rafael Andújar, que ustedes lo conocen, está en Deltona con su hermana, pero también está Hilda González, y los dos coincidieron en la transmisión y están en el mismo lugar. Hilda pregunta de Deltona que si ellos ayudan a levantar iglesias o ya hay iglesias establecidas allí, que simplemente se adicionan, ¿verdad? A la So labor. do you, part of your work is to plant churches or to work with the churches already established there? That is a great question. Muy buena pregunta. So in Congo, my husband worked with training pastors, and he also worked under the Congolese Baptist community. Mi esposo trabajó capacitando pastores y trabajó con la comunidad congolesa. And so it's not the missionary's job in that situation to plant churches, but our job is to train and equip the local church to plant churches. Más que plantar iglesias, nuestra función era capacitar pastores para que ellos fueran los que plantaran iglesias. And in the case of Congo, the church has been existing there for 100 years. La iglesia ha existido por 100 años en el Congo And been functioning under Congolese leadership since about the mid-70s, I think. y está bajo el liderato congolés más o menos a mediados de los 70. So they have a department of evangelism, a department of Christian education, the same way that Église Baptiste de Puerto Rico is organized. It's De la like misma that. forma que la Iglesia Bautista de Puerto Rico está organizada, pues entonces hay liderato dentro de la iglesia congolesa. But the level of studies and training sometimes, just like all of us, we need renewing and deeper education and more education, and so a lot of times that's what the missionary Y is mucho there del for. trabajo que se hacía era reforzando estudios, capacitando, educando, renovando el espíritu o la enseñanza allá en el Congo. Because we have greater access at that time. Now we have internet in Congo and everybody has a cell phone, so they really have a lot of access. Wow. But before they didn't have. Pero en ese entonces tienen que recordar que no existía internet y no existían teléfonos móviles inteligentes, así que era importante la enseñanza que ellos traían al liderato de la iglesia y la capacitación de la iglesia en ese momento. And that's one reason why when Mike retired, they didn't need to replace him with another missionary because a Congolese professor took his spot. Por eso, como se capacitó, una vez Mike sale del Congo, un mismo congolés asume esa posición porque ya él estaba educado y ya él podía continuar educando y capacitando a pastores allá en el Congo. And we consider that a great success. Y nosotros consideramos eso un tremendo triunfo. Yeah. También Rafael Andújar nos pregunta, son muchas cosas, ¿verdad? Pero si ella fuese a decir qué es lo más importante en el trabajo misionero, ¿qué sería? ¿Qué ella diría que es lo más importante? What is the most important in the missionary work?
That's a tough one. There, I can say, for the spiritual side, of course, you really have to stay close to the Lord. En la parte espiritual, tú tienes que estar cercano al Señor. Sometimes you want to work so hard for Jesus that you don't include Jesus, A veces tú quieres trabajar tanto por Jesús que te olvidas de Jesús. and that's a big mistake. Y eso es un gran error. And then I would say for your own emotional health, you have to be very flexible, Y para tu salud emocional, tú tienes que ser flexible. because every day you're confronted with things that you're uncomfortable with, that you don't want to eat, that you... Porque te vas a Yeah. enfrentar con cosas que no vas a estar cómodo, cosas que no quieres comer. Y let me expand a little bit. Yeah. Porque esto, yo he hecho ya varios viajes misioneros cortos, y lo que ella acaba de decir en términos de ser flexible es sumamente importante. Un día hay un programa para hacer una serie de cosas y el día puede cambiar totalmente. Y uno cuando hace un viaje misionero tiene que tener la flexibilidad de que pues Dios cambió las cosas y pues eso vamos a hacer. Pero sí, la flexibilidad es bien importante. I'm talking about the importance of Yeah. flexibility. You got that? Yeah. Okay, you're learning Spanish. I like that. Some words are similar to French. Yeah, similar But to French. Yeah. even things like how close people stand or sit to one another. When you come from North America, you like your personal space. In Congo, people don't care. I call it a high touch culture. Like you're always skin to skin with people all the time. En la cultura congolesa y similar aquí en América Latina y particularmente en Puerto Rico, estamos más cerca, tocamos mucho, abrazamos mucho. En Estados Unidos la gente es más apartada, le gusta la distancia, el espacio. So thankfully, I come from an Italian family. We're also very high touch. Afortunadamente yo vengo de una familia italiana donde había mucho toque físico, But my poor husband, pero he mi comes pobre from esposo, a Scottish background. que es escocés, de un trasfondo escocés, pues él es más, No, but he's very flexible. pero él es muy flexible. Yeah. Preguntan, bueno, se contestó ahorita cuando se reúnen como iglesia, pero Virginia pregunta si se reúnen en grupos a adorar, aparte de los cultos, ¿verdad? De las iglesias, ¿se reúnen para adorar de alguna forma en el compartir? How is the worship? Esa pregunta sería si se reúnen en las casas, en En iglesias. casas, de alguna forma. How does the worship develops in the churches, in houses? You know, how does that work in el Congo? The worship? Yes, the worship in service. Okay. You know, the model that they have in Congo is very similar to, churches in America. Usually you have, a lot of people are unemployed. So in almost every church you have chapel every morning, and the whole community comes, because church is about church is the center of every community where there are Christians. Hay mucha gente desempleada, así que hay cultos, you said, on a daily basis or almost daily Yeah, basis. 5 days a week they have chapel and then church. Ellos on tienen Sunday. capilla 5 días a la semana in the morning, en la mañana. Así que mucha gente que están desempleados vienen a esos cultos, a las capillas. And then you have lots of different Bible studies in the afternoon or evening. Y tienen muchos estudios bíblicos, sea en la tarde o en la noche. And then, of course, you have Sunday morning church and often Sunday evening church. Y por supuesto, también tienes el culto en la mañana, en el domingo y también en la noche. And sometimes the morning church is so long that it runs into the evening Y, service. wow. Y algunas veces el culto en la mañana es tan largo que llega hasta el de la noche. The first time Michael preached on a Sunday, Tú, he Miguel. did a 20-minute sermon. En un momento dado, Mike predicó y dio un sermón de 20 minutos. And a man came up after and he said, "What's this little meditation? That's not a sermon." Y le preguntó a una persona, ¿qué es esta pequeña meditación? Esto no es un sermón. And the pastor was standing there and he said, "This man won't feel full or satisfied unless you speak for 1 hour." Y le dijo, esta persona no se va a sentir llena hasta que al menos tú prediques por 1 hora. But people in Pastor. Congo are,
Es ella, no soy yo. Your average service is about 3 hours long. El servicio promedio es como 3 horas. But there's a lot of music, a lot of life, a lot of dancing. Hay mucha música, mucha vida, mucha danza. Because one thing I love about Congo is life is incredibly difficult, but people are full of joy. They focus on their joy. Algo que me encanta en el Congo, fíjense que dije love, me encanta 2 veces, es que aún con las dificultades hay mucha vida. And Y la persona ama la vida. and they focus on gratitude a lot. Y ellos se enfocan mucho en la gratitud. Where I come from in California, people have everything and no one's grateful for anything. And so Que yo that's vengo what I de love California, que la gente tiene muchas cosas, pero no son agradecidos por lo que tienen. That's just a generalization. Pero es una generalización. Ella dijo en un momento dado que iba mucha gente. O sea, por ejemplo, por la mañana, ¿verdad? Por estar desempleado, iba una cantidad, como cuántas personas más o menos. Y el domingo, que menos que es el culto fuerte, ¿verdad? Como cuántas personas, la asistencia en cuestión de cantidad. ¿Cuántas personas vamos a hablar? Sería en la semana y el domingo. Sí, ¿verdad? para- So he wants to know how many people usually go during the week and also on Sunday morning. Okay. Average, obviously. In the village, I would say it's almost everyone. I mean, you probably have 60 to 70% on weekdays. En la aldea, casi todo el mundo de 60 a 70% de En la la mañana. aldea. That was on the weekdays. On the weekdays. En la semana. De 60 a 70% en la semana. And then, close to the whole community on Sundays. Y Yeah. casi toda la comunidad en el domingo. Because you're Qué duro. in the village setting, I mean, the church is the center of Porque en la Of vida de la everything. aldea, la iglesia es el centro de la vida de la comunidad. Oh. And they still have the old bell, the Y clang, ellos clang. tienen, así como aquí ustedes ven que hay una campana, Ajá. allá también tienen una campana. And sometimes, in some villages, that's how they tell what time it is. En algunos lugares ellos saben la hora cuando suena la campana. And that bell determines what time you get up, what time you go to chapel. Y what esa time you go campana to school. determina a qué hora tú te despiertas y a qué hora haces distintas cosas Yeah. durante el día. And if the bell rings a certain number of times, you go to church. Y si la campana suena ciertas cantidades de veces, es hora de ir a la iglesia. And if there's an emergency, it'll be the church bell that tells. Y si hay una that there's an emergencia, va a emergency. ser la campana la que anuncia esa Yeah. emergencia. So the church really is the center. Así que of- la iglesia es el Yeah. centro de la comunidad. Yeah. Yo quiero aprovechar porque ya estamos, ¿verdad?, terminando. Quiero ser sabio. Son las 9:15 y quiero, ¿verdad?, que hay unas cositas, ¿verdad?, para que podamos compartir un momentito. No puedo dejar de hacer una parte que es muy pastoral, como pastor de esta iglesia. Nosotros tenemos aquí una joven que está por ahí parándose ahora mismo, que está en ese proceso, ¿verdad?, de evaluar su llamado misionero. So, as a pastor, I would like to take this opportunity because this is very important to me, and I know it is 9:15, but I would like to take this opportunity because we have a young, beautiful lady in this church. Muy buena I see descripción. Yo quisiera, ¿verdad? Jorge la conoce muy bien, pero Jill, si le fuese a dar un consejo con la experiencia que ya tiene en misiones a esta joven, ¿qué consejo le daría? What will be your advice to her? Wow. I would say, Yo diría that God is faithful. que Dios es fiel, And if you feel his call in your life, que si tú sientes el llamado en tu vida, that feeling that you will not be satisfied ese sentimiento nunca va a estar satisfecho until God makes this happen for you. hasta que Dios haga que ocurra en tu vida. Do everything you can to not lose your commitment to that call that Haz God has todo lo for que you. sea para no perder ese compromiso. Because when you step up to be a missionary, you are standing against the devil, Porque cuando tú eres misionero, tú estás parado contra el diablo and he's going to attack you in so many different ways y to él te try va a to get atacar you en off of tantas that. formas.
But those types of attacks, when you stand against them, they make you stronger. Esos Yeah. tipos de ataque te van a hacer fuerte And you find out who the people are that are for you, who can stand with you and pray with y you. vas a encontrar esas personas que están contigo y para ti And they'll help you. And that would y be te van a ayudar. my second piece of advice El segundo consejo, is make sure you've got people who believe in you and your vision around. asegúrate que tú tengas personas alrededor tuyo con la misma visión Yeah, tuya, that will pray with you and pray for you. que oren por ti constantly. y Yeah. oren contigo. I'm so excited to meet you. Y yo estoy tan emocionado de conocerte. And the third thing is Y la tercera, porque esto va para largo, that you apply at international ministries que tú consideres a ministerios internacionales, because we would be proud to have you. porque serve estaríamos us. muy orgullosos Yeah. de tenerte. Yeah. Thank you. Wow. Y Oh, ella, please. in Yeah. English, and I'll translate to the other people. Okay. I can say it in Spanish. So. Okay, yeah. Quería preguntar que por lo menos ahora mismo yo estoy en Súbelo. en eso de siento que mi llamado, o sea, yo no estoy para estar en un lugar solamente. Y quería preguntar si ella sintió lo mismo cuando fue llamada al campo misionero. So this time in my life, I don't feel the call that I'm in just one place. So my question, and corrígeme si estoy bien. So my question is, did you feel that same thing, that you don't want to be in just one place? Ah, okay. ¿Lo dije bien? When we first got the call, from the Lord to be missionaries, we didn't know that we would go to Congo, and we were not focusing on Congo. Cuando nosotros recibimos el llamado por primera vez, nosotros no sabíamos que íbamos para el Congo. We were willing to go anywhere. Estábamos dispuestos a ir a cualquier lugar. We even did a vision trip to Mexico and thought that's where we were going Y to go. llegamos a hacer una visita a México. And then that door closed. Esa puerta se cerró And then we thought we weren't going anywhere. y pensamos que no vamos a ningún lugar. And then just through a series of things, God opened the door for us to go. Pero to a través Congo. de ciertas cosas Dios abrió la puerta. So not that I wanted to go many places, but that we would just go anywhere. That's No how que we yo felt. quiera no estar en varios lugares, pero que yo tengo la disposición de ir a cualquier lugar. Y en el sentido de que, por ejemplo, yo sé que a nivel, vamos a hablar profesional, yo no me veo en una oficina. Yo desde chiquita sí decía, me viste en una oficina todo el día con clientes, pero, ¿verdad? Cada vez que abro mi mente al campo misionero. So I don't see myself as a person working in an office. Uh-huh. Que entonces cada vez que me acerco al campo misionero, pues yo digo, mano, me hace más sentido que yo no estoy hecha para estar en un lugar. So sino that en un- mindset of not being just in one office, so a person that likes to be in different places, but not, in just one place, like an office, like a regular accountant, boring office work. Estoy bromeando. Es excitante la contabilidad. Yes. I will say that being a missionary gives you the opportunity to do many things at the same time. Yo diría que ser un misionero te va a dar la oportunidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. And it doesn't mean that you just have to focus on one specific thing. Y no significa que tú te vas a enfocar en específico a algo en un momento dado. God really gives you the opportunity to put to use all of your skills and even weird little interests that you might have. Y Dios va a poner las oportunidades para que tú pongas tus talentos para la obra. Yeah, because I learned to sew from my mother. She's a good seamstress, and that wound Sew? up becoming, yeah, Y yo aprendí a big coser con mi madre part of what I did with our women's center. y parte de lo que hice con el centro en las mujeres. I also grew up swimming, and I was a swimming instructor and a coach for Yo teams. crecí en natación y yo fui una instructora en natación.
And when I lived out in the village, there was a young doctor that drowned, a Congolese doctor. Y cuando yo estuve en la aldea, hubo un doctor joven que murió ahogado en la aldea. And suddenly they wanted all their doctors to know how to swim. Y de momento todos los doctores querían aprender a nadar. A aprender a nadar, sí. Because they have to take these little canoes across the rivers Porque ellos and they tienen que, recuerden capsize que ese es uno de los sometimes. medios de transportación y uno de los medios es utilizar las canoas. And so then I wound up training several Y doctors and terminé nurses how to swim. You know? capacitando a los doctores jóvenes a nadar. Yeah. So I mean, those are just some random examples, but yeah, it really gives you the opportunity to like exploit all of your interests and try to see, okay, God, what are you really trying to, or what you're calling me to do? Así que son unos ejemplos aleatorios, ¿verdad? Al azar, pero es las distintas formas en que tú vas a poner los talentos en lo que Dios te ha llamado. Yeah. Thank you. So, no problem. Thank Pues you. gracias. Yeah, muchas No hay gracias. problema. De nada, de nada. De nada, muy bien. You're welcome. I like this. So how many questions do we have so far? Serán 9:24. 9:24. He's counting the clock. Así que damos un espacio, ¿verdad? Tanto para Jill como para Jorge, para si quieren decir algunas palabras, ¿verdad? Para cerrar a las personas que nos escuchan, a los que están aquí presentes. También importante, hay una página de International Ministry, ¿verdad? Pues, si usted a veces quiere aprender un poco más sobre lo que es International Ministry y los misioneros, que hay mucha información ahí, ¿cuál es la dirección? ¿La recuerdas? Internationalministries.org. Internationalministries.org. So in the closing, that's the website, yeah. Esa es la página de la web. So in the closing remarks, can you share something about, anything? Yes. And also about international ministries that you want to share? Well, there were two things that I became aware of after I left the mission field. Hay dos cosas que yo me di cuenta o me percaté luego de mi trabajo misionero. That maybe I didn't see clearly when I was on the mission Que field. yo no vi claramente cuando yo estaba en el trabajo misionero. And the first one is I became super aware of all the people that gave really sacrificially to our support. Yo me di cuenta una vez salí del campo misionero, tanta gente que estaba apoyando el trabajo misionero. Faithfully, Sacrificialmente. Faithfully, year after year after year, for more than 27 years, so that we could fulfill the calling that God placed Fielmente on us. por 27 años para que nosotros pudiésemos cumplir el trabajo misionero. So I have like almost a debt of gratitude. That's how I Yo feel. tengo una gratitud, una deuda. Not just for them, but whenever I travel to churches and wherever I am, I'm highly aware of the fact that these are the people making the mission happen. Y yo estoy consciente de que estas son las personas que hicieron posible el trabajo misionero. And when I was a missionary, I thought, oh, God's calling me to the mission field. Y yo cuando era misionera, yo pensaba, Dios me llamó al trabajo misionero. But it was like I was blind to the fact that people in the churches were also called to be part of the Great Commission, but in many, many Pero yo different estaba ways. ciega en términos del llamado que Dios hacía a las personas para apoyar el trabajo misionero que yo estaba haciendo. And often, so then, just like at the symposium, we were greatly honored as missionaries. Y al igual que hubo en el simposio el pasado sábado, nosotros estábamos honrados del trabajo misionero. So now I have the opportunity to give honor back to Pero ahora yo estoy people honrada de de devolver a la gente que Who don't apoya get- el trabajo misionero. who don't get all the honor and the credit and also the satisfaction of being the hands and Que feet on no the field. no sienten esa satisfacción como lo sienten los misioneros de estar haciendo el trabajo en el campo misionero. Yeah. I really want to acknowledge the call that God has placed on all of you and also the sacrifices that you're making to make mission happen. So yo quiero honrar el trabajo y el esfuerzo que ustedes hacen sacrificial para apoyar el trabajo misionero como yo.
because without the church, there's no Christian education, there's no mission education. Porque sin el trabajo en la iglesia no hay educación cristiana. Oh, No hay educación cristiana ni tampoco hay educación misionológica. and there's no one raising up and developing the people who are going to go out and do the work, but there's no one to make the work Y no hay happen without the gente church. también educando y también enviando y haciendo el trabajo en la iglesia. So I want to say thank you. Así que and les I quiero dar las mean it. gracias. Yeah, sincerely, thank you. Muchas gracias. Y yo como parte de la Junta de Ministerios Internacionales también le agradezco el esfuerzo que ustedes hacen. Esto que está haciendo Pastor Pedro para mí es una oportunidad tremenda y es importante que nosotros conozcamos de primera mano lo que Ministerios Internacionales hace con alrededor de 120 misioneros alrededor de todo el mundo. Como les dije, Centroamérica, América del Sur, África, Europa, India, Tailandia, Japón, bueno, muchos países. Y importante también, como ya estaba diciendo, y cuando preguntaron en términos del idioma, eso es bien importante y también es bien difícil. Nosotros tenemos una misionera jovencita que acaba de salir, cuando digo acaba es alrededor de un año, para Japón. Y ustedes visualicen, ustedes aprendiendo japonés. Es difícil, pero cuando tú tienes ese llamado, tú tienes esa pasión y ella publica lo que aprendió ese día del lenguaje o del idioma japonés, pues esa entrega, porque es un llamado que Dios te da. Y pues a nosotros estamos honrados de que Dios nos ha llamado en esta parte de la dirección para apoyar a otros que realmente están haciendo el trabajo de primera mano en cada uno de los países. Así que gracias por estar con nosotros esta noche, tanto presencial como a nivel por internet. Nosotros nos sentimos honrados de participar junto con ustedes. Vayan a la página de Ministerios Internacionales, internationalministries.org. Hay una sección, si ustedes quieren ver, pues hay una sección donde aparecen todos los misioneros y si ustedes pinchan ese nombre del misionero, ahí les va a decir lo que está trabajando ese misionero, ¿verdad? Y cómo él está con respecto a su presupuesto que se le asigna para levantar fondos. Así que ahí en ese portal de Ministerios Internacionales hay muchísima información, especialmente también para trabajar con la ofrenda misionera mundial, que hay muchos recursos ahí. Le damos las gracias tanto a Jill, thank you, Jill, Thank you. tanto a Jorge, ¿verdad? Por el tiempo, por el esfuerzo de estar aquí con nosotros y compartir todo el conocimiento y todas las experiencias, ¿verdad?, que han vivido. Thank you for your time and sharing your experience and being with us this evening. Thank you, and thank you so much to IBPR for inviting me. The experience we had at the symposium was just amazing. And Gracias por las Iglesias Bautistas de Puerto Rico de invitarme. La experiencia en el simposio fue tremenda. Yo quiero expandir en términos de que fue una experiencia maravillosa donde hubo un llamado y pasaron al frente niños, jóvenes Pastores. y también pastores pasaron. Sí, porque una experiencia donde la manifestación del Espíritu Santo en ese sábado Amén. fue una cosa maravillosa. Quiero aprovechar para los que están conectados. Ahora cuando terminemos, normalmente siempre yo pongo el video que puse al principio, que es la introducción, siempre lo ponemos de cierre. Así que no se desconecte rápidamente porque no voy a poner ese video. La hermana Jill nos proveyó otro video que vamos a pasarlo ahora como cierre para que la gente pueda ver un poquito más de lo que es esa labor de International Ministry. So he's not closing with the usual video that he usually closes, but he will use your video as the closing for this evening. Okay, thank you. Y una vez que culminemos, ¿verdad?, la transmisión, todos los que están presentes pueden pasar por el área del comedor, hay unas cositas ¿verdad?, para compartir con Jill un ratito. A los que están conectados les contaremos cómo están las cosas, ¿verdad? Porque no lo podemos pasar por internet todavía. So for the people that are in the church, there's something in the kitchen, so Oh, to share with us. So wow, thank you.
Ok. Así que nada, tenemos una palabra de oración. Gracias a los que están conectados, a todas las personas. No sé cuántos estaban conectados. Ahorita pusieron, ¿cuántos? 24. So there were 24 people connected. Son 24 conexiones que a veces se convierten en 30, porque a veces And hay dos personas. probably it could be 30 because 30, más o there menos, will más be los que están other aquí. person. Yeah. Okay. Así que, sí. Incluimos también la ofrenda en esta oración final. Gracias nuevamente, Jill. Thank you, Jill. Thank you. Y gracias, Jorge. Oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Padre. Gracias por una noche hermosa. Gracias, Padre, por la vida de Jill, oh Dios. Gracias por todo lo que has hecho a través de ella, su esposo, sus hijos, su familia, oh Dios. Gracias por esta nueva etapa que está viviendo también sirviéndote, oh Señor, para que el reino, tu reino, siga siendo extendido, Padre. Señor, gracias también por la vida de Jorge, gracias por la vida de Francia, que están aquí también compartiendo con nosotros. Bendíceles abundantemente, sabemos del compromiso que tienen con tu obra misionera y el amor con que realizan esta labor, oh Dios. Bendíceles abundantemente, bendice a su familia, oh Padre amado, y que puedan seguir, oh Dios, realizando la labor que tanto disfrutan y que tan importante es para la iglesia en Puerto Rico y en todo el mundo, Dios. Gracias. Ahora, Padre, también ponemos delante de ti las ofrendas que han sido, Señor, recolectadas. Te pedimos que las bendigas, que bendigas, Señor, al dador alegre. Mira que aquella que no tiene los recursos, bendícele también, oh Padre, y provéele, Señor, lo que necesita en su vida. Y mira también, amado, todo lo que ha de utilizarse con esta ofrenda, dándonos el discernimiento, la dirección como directivos de esta iglesia para poder alcanzar al necesitado, Señor, y que siempre en tu casa haya pan, oh Padre. Ahora, buen Dios, culminamos esta experiencia. Señor, pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y decimos todos juntos, amén, amén. Y voy por aquí a poner el video para que entonces ustedes puedan disfrutarlo en esta hora. No se me vayan, voy por aquí rapidito. We're going to the hospital at a community called Kiparakatika. There's a well, it's up on a hill. The pump has fallen to the bottom of the well. Yes. We're going to see if we can snag this pump and bring it out. I work with the medical coordination of the Baptist community here in Congo, and this hospital at Kiparakatika is one of our hospitals. My husband Wayne has been collaborating with a group of Congolese engineers in order to get water to this hospital and also to the surrounding community. In America, you would have an enormous crane doing all that. This is the Vanga Evangelical Hospital in rural Congo. It serves a population of more than 250,000 people, and because of the level of care here, patients come from a long way away to get treatment at this hospital. Eh oui, maman. Tu bien guérir avec la grâce de Dieu, malembe, malembe, hein? She had injury during childbirth, and she lost her child, and she was abandoned by her husband. Not only do we help her heal physically, but we also want to heal the brokenness of the soul, telling her the good news of Jesus as she sees other women with similar problems that are being healed and being encouraged. Okay, ça va, numéro 5. Currently, I am teaching the children of our doctors. When their children arrive at the age of going to school, they will move back to the capital, Kinshasa, because that's where the higher quality schools are. We want to retain our most experienced doctors so that they can be training the next generation of doctors to help give them an option for quality education. The legacy of my parents' work, Dr. Dan and Miriam Fountain, they left behind them a whole health infrastructure in Congo. Less in terms of cement and roofing tiles, much more in terms of the people that they trained up and worked with. The buildings can be destroyed by a windstorm, but the people that you leave behind, whose lives have been impacted by your ministry, are what it's all about.
bajo resources. Si van al portal de Misiones Internacionales, bajo resources. Resources and WMO, correct? Resources. Adoro, Señor. Una biblioteca de vídeos que hay bajo esa sección. Most in English, but at least. La mayoría en inglés, pero por lo menos pueden ver. Yeah. Pues nada, gracias a todos. Gracias por, ¿verdad?, su participación. Ahora les dejamos, ¿verdad?, porque vamos a compartir un ratito allá ahora, ¿verdad?, en el comedor. Dios les bendiga mucho, que la paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos. Sí. Sí. Someone suggested to you to write a book. So it's in the plan. Oh. Te adoro, Señor, por siempre. Te
Señor, por siempre. Te adoro, Señor, por siempre y siempre. Tu presencia da vida a mi ser, y en ti ahora yo puedo ver. Tu presencia me da fuerza, soy Señor. Tu presencia da vida a mi ser, y en ti ahora yo puedo ver. Tu presencia me da fuerza, soy Señor.